Casa llena. Buenos días a todos, a todas. Vamos a hablar de los programas de bienestar el día de hoy. Está Ariadna Montiel, secretaria de Bienestar, David Kersenovich, secretario de Salud, Mario Delgado, secretario de Educación. ¿Quién más? Zoe Robledo, director del IMSS. Iván con quién es quién en los precios y Diana Correa con el humanismo mexicano. Bueno, vamos a hablar de los avances de los programas de bienestar. Inicia Ariadna. Sí es cierto, inicia Iván, se me olvida siempre. Perdóname, Iván. ¿Quién es quién en los precios? Buenos días. Muy buenos días. Iniciamos con quién es quién en los precios. Adelante. Hicimos un monitoreo especial durante este fin de semana. Recordar que nuestros monitoreos normalmente son a semana vencida, pero esta vez hicimos un monitoreo especial viernes, sábado y domingo y nos dimos cuenta que a 3 días de haber firmado la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina, tenemos un precio promedio de 24 pesos con 8 centavos. Hicimos una metodología especial para poder desplegar a todos los compañeros, a la mayoría de los compañeros, viernes, sábado y domingo, y detectamos que casi el 50% de la muestra ya está ofreciendo precios por debajo de los 24 pesos. Adicionalmente, como parte del acuerdo, la Procuraduría va a publicar un informe para dar a conocer el precio de venta de los combustibles en las terminales y el precio de venta en cada una de las estaciones de servicio. Adelante, aquí están algunos ejemplos. Te voy a interrumpir. Sí. Recuerden que habíamos planteado que era a partir del lunes, o sea, de hoy, pero en efecto estuvimos en Guanajuato y en Colima y la mayor parte, sobre todo de los que tienen franquicia de Pemex, ofrecían a 23.99 y se va a ir ajustando esta semana. Así es, y así está aquí algunos ejemplos en el monitoreo que hicimos el fin de semana. Como dice la presidenta, aquí hay 2 ejemplos de Pemex en Ciudad de México, pero también Hidrocina, G500, aquí en la alcaldía Benito Juárez, Miguel Hidalgo, Coyoacán, Cuauhtémoc, seguimos. En el Estado de México, igual varias marcas, Huixquilucan, Tlanepantla, Cuautitlán, Almoloya, es decir, varios municipios. Aquí en Nuevo León, que como comentamos hay casos específicos de Nuevo León, ya también están poniendo el precio por debajo de los 24 en Cadereyta, en Monterrey, en Guadalupe, en Juárez, Nuevo León. Adelante. En Jalisco, en Guadalajara, en Zapopan y en Nayarit, en Tepic, en Acaponeta. Entonces ya están cumpliendo los empresarios y vamos a continuar con el monitoreo. Adelante. Informar que instalamos 34 lonas en total desde el 8 de enero. Estas lonas con taches visibles y sellos de advertencia a las estaciones que identificábamos que se volaban la barda con los precios. Adelante. Aquí por estados, en total 34, 7 en Nuevo León, 7 en Jalisco, 4 en el Estado de México, 3 en la ciudad, 2 en Nayarit, 2 en Sonora y 1 en estos otros estados. Adelante. Y aquí también es muy importante destacar, estaciones a las que se les puso en algún momento la lona ya están también ajustando su precio a 24 pesos. Aquí tenemos un ejemplo en Monterrey y en Atizapán. Estas a partir de hoy vamos a empezar a quitarlas, vamos a finalizar el procedimiento de advertencia y vamos a retirar las lonas. Adelante. De ser necesario, vamos a seguir con este monitoreo. De ser necesario, vamos a colgar las lonas otra vez para señalar estas estaciones de servicio, pero estuvimos en las calles este fin de semana y detectamos que efectivamente las estaciones, porque el acuerdo era en cuanto se fueran terminando los inventarios, ir ajustando los precios, bueno, pues como dice la presidenta, ya este fin de semana empezaron a ajustarlos. Adelante, por favor.
Seguimos ahora con nuestro tradicional monitoreo de la canasta básica. Recordar que son 24 productos de la canasta básica y la meta es que no cuesten más de 910 pesos, de acuerdo al compromiso de algunas agroindustrias y tiendas de autoservicio. Chedraui Campeche, la más barata, 680 pesos con 30 centavos palomita, y H-E-B Ejército, la más cara, en Tampico, Tamaulipas, 1,005 pesos con 95 centavos tache. Seguimos 3 ciudades. Coyoacán, Ciudad de México, la más barata, Chedraui Plaza América, 797,90, la más cara, Walmart Miramontes, 981 pesos con 60 centavos, la primera palomita y la segunda tache. Puebla, Chedraui Upaep, 771,80 palomita. Walmart Nueva Antequera fue la más cara que identificamos, sin embargo está por debajo de los 910 pesos. Le vamos a poner una palomita también. Oaxaca, Mercado Soriana Reforma, 798,80 palomita. Y la más cara, Chedraui Selecto, Oaxaca Reforma, 814,30 también palomita. Adelante. El informe de las remesadoras. Recordar que en la página de internet de la Profeco contamos con una calculadora para que puedan poner más o menos el cálculo de cuántos dólares envían las paisanas y los paisanos. Identificamos en nuestro monitoreo que la que más da por su dinero en este ejercicio que realizamos de $350, ¿cuánto dinero daría? Recordar que hay 2 indicadores que toman estas empresas, que es la comisión que cobra y el tipo de cambio que toman. Entonces, la que más da por su dinero que identificamos es esta remesadora Pagafón Smart Pay, que por $350 americanos da 7,283,51. Le vamos a dar una palomita. Estos son en el formato envíos de dinero en efectivo, y la que menos da es Shum, 6,817,14 tache. Continuamos en la modalidad de depósitos a cuenta. Lo mismo, aquí revisen en la tabla cuánto cobran de comisión y cuánto toman el tipo de cambio. La que más da, identificamos Cloud Transfer Services, una palomita, y la que menos da es Pangea Money Transfer, un tache. Adelante. Ya salió la revista del consumidor de marzo. Tenemos algunos temas como mujeres libres de violencia digital, un artículo sobre estudios clínicos enfocados en ellas y comparativos de precios de estos estudios, pilas alcalinas y recargables, enjuagues bucales. Pueden descargar todo el contenido del número de marzo en la página de internet, y les recordamos suscribirse al canal de difusión de WhatsApp de la revista, en donde todos los días estamos enviando información muy útil para las personas consumidoras. Adelante. Finalizamos con los consejos Profeco de la semana. Recuerda que la mayoría de empresas gasolineras se incorporaron a la Estrategia Nacional para promover la estabilización del precio de la gasolina y ya están vendiendo el combustible regular en menos de 24 pesos. 2. Te recordamos, paisana y paisano, que puedes utilizar la calculadora publicada en nuestro sitio web para saber qué remesadora es más justa en el envío de tu dinero. Puedes cobrar tus envíos en alguna de las 1,743 sucursales de Financiera para el Bienestar. Y 3, ya tenemos con nosotros la revista del consumidor de marzo, un número que conmemora el 8M. Descárgala gratis, nuestras redes sociales, nuestra página de internet, y es todo. Muchísimas gracias. Muy buenos días. Gracias, Iván. Ahora sí, Ariadna. Buenos días, Presidenta. Buenos días a todos. Vamos a informar sobre los avances de los programas de bienestar. Adelante. Gracias. Como se informó en días pasados, se aperturó el registro para derechohabientes de las pensiones de bienestar, de adulto mayor, de personas con discapacidad y de la pensión Mujeres Bienestar. También registramos a nuevos beneficiarios del programa de rehabilitación que tenemos en convenio con el Teletón. En suma, registramos a 540,000 personas a estas pensiones y al programa de rehabilitación. Adelante. Con este registro
ya superamos a 1.076.047 mujeres que ya están registradas en la pensión Mujeres Bienestar y que recibirán sus 3,000 pesos. Las tarjetas se van a procesar, ya como ustedes saben, teníamos ya un avance, pero ya con esto superamos el 1,000,000 de mujeres. Adelante. Sí, gracias, presidenta. 964,000 mujeres del 1,076,000 ya recibió su primer depósito durante el mes de enero y febrero, y ya a partir de hoy van a recibir el siguiente depósito. Vamos a platicar de ello. Recuerden que una vez que se incorporan a los programas de bienestar, ya su programa llega de manera periódica, porque muchos de ellos ya son un derecho. Adelante. En el caso del programa de salud Casa por Casa, hemos visitado a 6.709.698 derechohabientes de adulto mayor y de personas con discapacidad. Contamos ya con un equipo de 18.038 facilitadores de la salud, que son médicos, médicas, enfermeras, enfermeros, quienes realizarán la visita domiciliaria médica que hemos comentado. Adelante. La clínica es nuestra, esto lo informamos en la última mañanera que estuvimos, pero tenemos ya el cierre de todo lo que realizamos para las asambleas de las clínicas del ISSSTE. Se realizaron 562 asambleas, el total de las instalaciones que se van a rehabilitar. Participaron 42.276 derechohabientes del ISSSTE, muchos de ellos maestros y maestras. Adelante. Estas son fotos. Adelante. Gracias. A partir del día de hoy y hasta el día 15 de marzo se van a realizar asambleas en las tiendas del bienestar. En coordinación con Alimentación para el Bienestar, estamos apoyando a la realización de estas asambleas para rehabilitar estas tiendas, que son muy importantes porque muchas de ellas están en las regiones más alejadas del país y son las tiendas que abastecen los artículos de primera necesidad de las comunidades más pobres. Entonces, esta actividad la vamos a estar realizando en esta primer quincena de marzo. Adelante. También un compromiso de nuestra presidenta fue concluir el pago de los afectados por el huracán John. Hemos concluido el último pago de 2.395 viviendas que fueron afectadas. Ya está pagado en su totalidad. Falta alguna persona que siempre no acude el día que le toca, pero en términos generales hemos concluido también este proceso. Adelante. Adelante. Gracias. En la estrategia México te abraza, como ustedes saben, la Secretaría de Bienestar otorga una tarjeta de bienestar paisano a nuestros connacionales que regresan al país, y hemos entregado 5.063 tarjetas para que ellos tengan recursos para regresar a su lugar de origen o a donde ellos se van a establecer. Estamos instalados en todos los centros de atención a nuestros hermanos migrantes para que se otorgue esta tarjeta, y también igual número de registros a los programas de bienestar. Adelante. Bueno, esto es el trabajo que hemos realizado en este tiempo respecto al registro, operación de los programas, y a partir del día de hoy vamos a hacer el pago correspondiente al bimestre marzo-abril, de tal manera que 15.2 millones de mexicanas y mexicanos derechohabientes de estos programas van a recibir su pago por este mes de marzo, de este bimestre de marzo-abril, con una inversión de 87.068 millones de pesos. Adelante. Y este es el calendario de pago, que siempre es de mucho interés de la población. Como ustedes saben, se dispersa por letra del primer apellido, y a partir de ese día estarán disponibles sus recursos en este periodo del 3 de marzo al día 27 de este mismo mes. Recordar que para los estados de Durango y Veracruz el pago será doble debido al proceso electoral. ¿Es cuánto, presidente? Gracias.
Buenos días, señora presidenta, y buenos días a todos y todas. El día de hoy queremos presentar los aspectos médicos relacionados con el programa Salud Casa por Casa para adultos mayores y personas con discapacidad que venimos haciendo en forma colaborativa con Bienestar. La siguiente, por favor. ¿Cuáles son los objetivos médicos del programa? Uno es tener atención personalizada y médica sin desplazamiento de las personas, tratando de evitar que vayan a los sitios de atención. El segundo es tener programas de prevención primaria y detección temprana de enfermedades en esa población. El tercero es lograr el mejor apego de los pacientes a los tratamientos médicos como parte de la visita periódica que tendrán una vez al mes o cada 2 meses. También muy relevante es el apoyo emocional y social y el alivio de la sobrecarga en centros de atención médica que tiene que ver con la movilidad. La siguiente, por favor. Las acciones que la Secretaría de Salud ha participado es en la elaboración del cuestionario aplicado a los participantes en este programa, la capacitación que se ha hecho de todos los profesionales de la salud que van a estar visitando a los adultos mayores, la preparación del contenido de las mochilas que llevan las y los visitadores y que sirven para vigilar mejor a estas personas, la consolidación del listado de medicamento que las y los visitadores podrán prescribir, la identificación de los sitios de atención médica correspondientes en cada caso, de tal manera que cada persona que se haya visitado sepa a dónde va a tener que ir posteriormente si requiere atención fuera de casa. Y estamos en el proceso de la implementación de las farmacias del bienestar. La siguiente, por favor. Déjenme mostrarles algunos indicadores de la relevancia que tiene este programa. Aquí pueden ver la frecuencia, por ejemplo, de hipertensión arterial en personas dependiendo de su edad. Y vean cómo de 6.4% personas que tienen hipertensión arterial, cuando llegan hasta ser mayores de 60 años de edad, aumenta a 49.4%. Prácticamente el 50% de los adultos mayores tienen hipertensión arterial. Con diabetes mellitus pasa lo mismo y vean cómo aumenta de 3.2 a 35.6 entre 60 y 69 años. Eso habla de la importancia precisamente de implementar el programa Salud Casa por Casa, tratando de tener un mejor apego al tratamiento e identificación temprana de estas complicaciones. Y tendremos los indicadores para ver cómo se van modificando con la implementación del programa. La siguiente, por favor. Igual sucede con colesterol, vean cómo aumenta de 19.7 entre 20 y 39 años de edad a también cerca del 50% en personas mayores de 60 años. Eso tiene que ver con la alimentación y por eso insistimos mucho en la alimentación saludable de las personas como factor preventivo. Un dato más son la frecuencia de síntomas depresivos, que llega a doblarse después de 12 a 19 años, es 10% y aumenta hasta 20% en personas adultas mayores de 60 años. Y es muy importante entender por qué. Tiene que ver con cambios hormonales, cambios cerebrales, pérdida de seres queridos, pérdida de roles y de estatus y factores económicos diversos. De tal manera que el programa Salud Casa por Casa no nada más es médico, sino que cubre también factores sociales que son muy importantes de poder documentar y poder manejar para que se pueda hacer una medicina preventiva e identificación temprana. La siguiente, por favor. ¿Por qué suceden este tipo de cosas? Lo presentaré en 2 laminillas.
Con el paso de los años se va perdiendo la capacidad de regular la presión arterial y eso es consecuencia de que se van endureciendo las arterias y que las células que recubren los vasos sanguíneos se afectan y no se puede tener la misma flexibilidad que tiene una persona joven cuando llega a la edad adulta y por eso aumenta la presión arterial. Si se reconoce en fase temprana y se trata, se pueden evitar estos factores. La diabetes mellitus se caracteriza por una resistencia a la insulina y conforme va uno envejeciendo, esta resistencia aumenta y disminuye la producción de insulina en el páncreas. Pero además, los músculos pierden la capacidad de captar glucosa y eso determina que tengamos niveles mayores de glucosa en adultos mayores y con los años va generando una inflamación crónica que también tiene que ver con diabetes mellitus. Estos son hechos muy importantes en la manera en que vamos a tratar a los adultos mayores en el programa Casa por Casa. La siguiente, por favor. Otros factores son el estilo de vida, la ingesta de alimentos procesados, azúcares refinadas y grasas saturadas y un mayor sedentarismo en esta población y también será parte del tratamiento que se implementará. También el acceso limitado a servicios de salud en áreas rurales o marginadas que se van a ver beneficiados porque va a llegar el servicio de salud a su domicilio. Y las determinantes sociales y culturales, cambios en patrones familiares, el aislamiento social, el acceso limitado a alimentos saludables, el acceso desigual a servicios de salud en que por muchas razones no acuden, falta de programas de prevención de las enfermedades, uso de alcohol y tabaco y sobre todo también falta de conciencia sobre la salud. O sea, este es un programa integral, la siguiente, por favor. Y precisamente lo que se trata con Casa por Casa es tener un manejo integral de la salud de estas personas, con un enfoque multidisciplinario y holístico que tenga que ver no nada más con la enfermedad, sino con el bienestar físico, mental y social de los adultos mayores y tiene el propósito de mejorar su calidad de vida y prolongar la salud en la mejor manera que sea posible. Este enfoque no solo trata enfermedades o condiciones de salud, sino que promueve la prevención, el autocuidado y el apoyo social de manera integral. Con todo eso, esperemos que el programa Casa por Casa en adultos mayores, conforme avance, nos contribuya a disminuir la carga de estas enfermedades y que los adultos mayores tengan una mejor calidad de vida. Muchas gracias. Mario. Con su permiso, Presidenta, buenos días a todos, a todas. Vamos a dar el reporte de avance de las becas. En el mes de febrero iniciamos incorporando, adelante, bloques de 6, 7 estados por semana. Actualmente estamos entregando ya en 23 entidades federativas. Esta semana arrancamos en Chiapas, Oaxaca, Puebla, Quintana Roo, San Luis Potosí y Zacatecas. Y a partir del 10 de marzo ya estaremos en las 32, solo nos falta Jalisco, Estado de México y Michoacán. Adelante. A la fecha, 637,000 becarios ya tienen su tarjeta. En las asambleas de entrega hemos incorporado a 30,000 nuevos beneficiarios. Recordar que el total son 5.6 millones. Tenemos todo el mes de marzo para terminar la entrega de estos 5.6 millones. En media superior, Presidenta, nos fue muy bien en el registro del 5 al 28 de febrero. Se cumplió la meta esperada de 1.4 millones de registros de estudiantes que ingresaron a media superior en agosto, septiembre del año pasado y que van a recibir su beca, como usted instruyó, a partir de enero. Las tarjetas nos va a ayudar la Secretaría del Bienestar, los servidores de la Nación, a entregar estas tarjetas a partir del 24 de marzo hasta el 30 de abril.
Pero ahí quiero decirle a todos los estudiantes de media superior que iniciaron el ciclo en agosto-septiembre, que van a recibir su tarjeta, que la beca corre a partir de enero. Entonces, en abril se pagará enero, febrero, marzo, abril. Lo mismo de las tarjetas Rita Cetina, las que se hayan entregado en febrero se pagarán en marzo y las que se entreguen en marzo se pagará en abril. En educación superior se inscribieron 147,000 estudiantes y de igual manera se entregan las tarjetas en las mismas fechas que media superior, del 24 de marzo al 30 de abril. Adelante, por favor. En febrero se hizo una dispersión de más de 14,800 millones de pesos, beneficiando a 7,106,726 becarios. No tuvimos ningún contratiempo, a los becarios les llegó de manera oportuna y puntual su pago. Adelante, en la escuela es nuestra, arrancamos la semana pasada, vamos muy bien conforme a lo programado, vamos a llegar a 67,900 escuelas de educación básica y a 6,200 de educación media superior por primera vez. Tenemos un avance de 10% en las asambleas en las primarias, en educación básica y secundaria, y en media superior un avance de 17%. Adelante. Recordar que las asambleas están programadas para en febrero, marzo y abril. En abril terminaremos de hacer las asambleas. En mayo se distribuyen las tarjetas y la dispersión de los recursos, más de 25,000 millones de pesos, será en junio. Adelante, por favor. Recordar también que el próximo 12 de marzo arranca el programa que presentó la Presidenta de la República la semana pasada, Vive Saludable, Vive Feliz, en coordinación con la Secretaría de Salud, el IMSS Bienestar y el sistema de DIF nacional. Vamos a iniciar el próximo 12 de marzo, adelante, con la medición de peso y talla, el censo de todas y todos los niños. 12 millones de niños serán censados para calcular su índice de masa corporal. También habrá una revisión de la salud bucal, se aplicará flúor por parte de la Secretaría de Salud. Las enfermeras del IMSS van a dar una plática sobre la técnica del cepillado, del correcto cepillado. También se va a hacer un análisis sobre la agudeza visual por parte de las enfermeras del IMSS que están preparadas para ello, a través de la carta de Snellen para detectar qué niño o niña potencialmente necesita lentes, y como ya dijimos, se proporcionarán de manera gratuita con el programa Visualiza tus sueños. Y por último, se da una plática sobre hábitos de salud. Adelante, son 738 brigadas que están ya preparándose, están prácticamente listas, como dije, integradas por enfermeras y enfermeros del IMSS, por personal de la Secretaría de Salud, tanto estatal como federal, de la Secretaría de Educación, tanto federal como estatales, y del DIF nacional y los sistemas DIF estatales. Todos en conjunto vamos a entrar. Adelante. Y los resultados se informarán los padres de familia, y esta información va a ser muy valiosa, que podrán consultar las instituciones de salud, el expediente digital de salud escolar. Ahí se va a integrar toda la información que se recoja en las jornadas de salud en las escuelas, para que haya un seguimiento histórico y sea una información que se utilice para la prevención de la salud, pero también para evaluar si estamos generando impacto en lo que buscamos, la salud de los niños y de las niñas en nuestro país. Es cuanto, Presidenta. Muchas gracias. Gracias, Presidenta. ¿Me puedo pasar de este lado? Muchas gracias. Con su permiso, Presidenta, muy buenos días a todas y a todos, secretarias, secretarios, a todos. Presentamos el día de hoy los resultados de la creación del empleo durante el mes de febrero. Como saben, desde hace 28 años el IMSS registra mes con mes, pero desde hace 5 años este dato es una cifra considerable de interés nacional por parte del INEGI, y hoy la presentamos aquí en la conferencia en las mañaneras del pueblo. El dato es de 22,430
22.430.931 empleos registrados en el Seguro Social, es decir, estamos hablando aquí del empleo considerado como formal. Esta es la cifra más alta que se tenga registro para un mes de febrero. Ahora, en la siguiente, si vemos solamente el mes, se crearon 119.385 nuevos puestos de trabajo, es decir, es una recuperación respecto a diciembre, que ya en enero se empezaba a comportar muy bien, ahora en febrero pues llegamos a los 119,000. Si lo vemos para el periodo de todo el 2025, en lo que va del año, llevamos 192,552 nuevos empleos, es decir, el acumulado de los primeros 2 meses del año, enero y febrero, es decir, una tasa del 0.9% de crecimiento. Ahora, si lo vemos de febrero a febrero, de todo el periodo de 12 años, de febrero del 24 a febrero del 25, son 141,121 nuevos puestos de trabajo, una tasa del 0.6% de crecimiento. Ahora, algo muy importante es la calidad de este empleo. Durante muchos años se creaba empleo, pero era empleo precario, mal pagado y demás. Ahí le damos a la siguiente, por favor. El salario base de cotización, es decir, el salario promedio que gana un trabajador o una trabajadora que está registrado en el Seguro Social, es de 619.6 pesos diarios. Es el salario base de cotización más alto del que se tenga registro. Esto gracias a la política del incremento del salario mínimo que va impulsando el salario base de cotización. En los últimos 12 meses el salario se incrementó en 43 pesos diarios, es una tasa del 7.5. Solamente para recordarlo, el salario base de cotización en 2018 era de 352 pesos, hoy es de 619 pesos el salario base de cotización diario para las personas registradas en el IMSS. También respecto a la calidad del empleo, el 86.8% de los empleos son permanentes. Antes también esta relación era casi del 50-50, había mucho más trabajo eventual que trabajo permanente. Hoy afortunadamente los puestos son permanentes y también de los puestos de trabajo que se han creado para este año 2025, 54.2% son permanentes. Aquí vemos el dato nominal, 19.461.000 empleos permanentes versus 2.969.000 que son trabajos eventuales. La siguiente, por favor. Y la mujer en el mercado laboral, hoy de los 22 millones de empleos, 9.037.000 corresponden a mujeres, es decir, ya representa el 40% de toda el agregado, de toda la masa de la planta productiva de nuestro país, 40% es de mujeres y 187.000 puestos de trabajos vinculados solamente a mujeres se han creado en los últimos 12 meses. La siguiente, por favor. Y algo muy importante también, el trabajo por su cuenta, es decir, los trabajadores independientes quienes trabajan por su cuenta y se suman al régimen obligatorio de manera voluntaria y pagan sus cuotas, llega hoy a 303,371 personas afiliadas al IMSS en esta modalidad. Recordemos que había sido un sector históricamente excluido de la seguridad social, se consideraba informal al que no estaba registrado en el IMSS y aquí no estamos hablando como tradicionalmente imaginamos en el comercio en vía pública también, pero también aquí hay arquitectos, contadores, contadoras, médicos en su práctica privada, dentistas, en fin, que han decidido asegurarse por esta modalidad en la que tienen toda la cobertura de los 5 seguros, contando también a sus beneficiarios. Es decir, es la sustitución del seguro de salud para la familia, que en el número más alto ha llegado a 25,000 trabajadoras y trabajadores, hoy son 303,000 en esta nueva modalidad.
La siguiente, por favor. Y solo por último, seguimos reportando un buen número de el reporte personalizado para la cotización. Este es un reporte que las trabajadoras o trabajadores se registran una sola vez y mes con mes les llega 3 datos importantes que antes se tenían que trabajar en ventanilla. Uno, cuántos patrones los han registrado, a qué salario y durante cuántos días. Esto les permite y nos permite también en el IMSS a tener en cada trabajador un agente de fiscalización que permite saber si un empleador está registrando con un salario menor al que corresponde o por días menores a los que debe de ser, y de esa manera se vinculan inmediatamente a los mecanismos de queja o de verificación que nos permite a nosotros hacer estas acciones de fiscalización. Es cuanto por nuestra parte, Presidenta, muchas gracias. Muy bien. Déjale la primera, por favor. Ahí está. 22.430.931 puestos de trabajo afiliados al IMSS. No solo es la cifra máxima para un mes de febrero, sino es la cifra histórica de empleos en el país. Y bueno, los programas del bienestar, derechos sociales, van muy bien, hay recursos y vamos a seguir avanzando. Ahora sí, adelante. Buenos días, Presidenta, funcionarios que nos acompañan. Tengo 3 preguntas. La primera es, hace un mes estábamos aquí y se había determinado por parte del gobierno de Estados Unidos y el gobierno de usted que se establecía un periodo de un mes para revisar algunos temas de economía, de seguridad, de armas, de introducción de armas a México para pues diferir la entrada en vigor de los aranceles que había anunciado el gobierno de Estados Unidos. El plazo se cumplió. Me gustaría saber si tiene algún reporte de los resultados de las negociaciones que entablaron la gente que mandó a Washington, que estuvo en Washington, del Gabinete de Economía, de Seguridad, qué resultados trajeron. ¿Hay posibilidades de que estos aranceles no entren en vigor a partir de mañana? ¿O habrá todavía la posibilidad de que haya un contacto telefónico con el presidente Donald Trump para hablar acerca de esto? Se lo comento porque ayer el secretario de Comercio de Estados Unidos, señor Lutnick, afirmó que a partir de mañana entran en vigor aranceles, solamente falta para ellos determinar en qué porcentaje van a aplicarse. Sí, las reuniones en Estados Unidos estuvieron muy bien, hay comunicación permanente con las distintas áreas, tanto seguridad como comercio, y vamos a esperar qué pasa. En esto hay que tener temple, serenidad y paciencia. Y tenemos plan A, plan B, plan C, plan D. Entonces vamos a esperar el día de hoy. ¿Todavía está en pie la posibilidad de que haya un contacto con el presidente Trump? Sí, todo es posible, todo es posible. Serenidad y paciencia, mi querido Solim, diría Calimán. A partir de mañana, Presidenta, ¿qué medidas se tomarían de parte de su gobierno para, pues… Ya lo anunciaríamos, vamos a ver el día de hoy, mañana también, y ya tenemos, hay temple y hay tranquilidad en el sentido de que cualquiera que sea la decisión, tenemos plan y hay mucha unidad en México, eso es muy bueno. Nos había dado ahorita los datos de empleo, nos había hablado la semana pasada de la fortaleza de la economía, la recaudación de impuestos, etcétera. ¿Habría confianza en que el impacto no fuera tan duro? Vamos a esperar, no generemos incertidumbres, digamos. Entonces vamos a esperar cuál es la decisión. Es una decisión que depende del gobierno de Estados Unidos, eso es muy importante. O sea, de nuestra parte, pues hemos estado en comunicación, hemos hecho los acuerdos y las coordinaciones necesarias, pero es una decisión que depende del gobierno de los Estados Unidos, del presidente de los Estados Unidos. Entonces, cualquiera que sea esta decisión, pues nosotros también tomaremos nuestras decisiones.
y hay plan, y hay unidad en México, eso nos fortalece mucho, mucho. Me imagino que en el transcurso del día estará en contacto con todo el gabinete para hablar Sí, acerca del tema. vamos a esperar. Hoy, mañana tal vez, y ya informaremos. Okay. El segundo tema, Presidenta, acerca de esta iniciativa de reforma que usted había enviado para evitar el nepotismo. Todos sabemos lo que pasó en el Senado de la República, la postura de usted, y la iniciativa ya está en la minuta, está en la Cámara de Diputados. Al parecer habrá un cambio en esta minuta para dejar la reforma como usted la planteó, que a partir de 2027 ya no se permitieran las prácticas de nepotismo. Tendría que regresar al Senado y habría ahí otro proceso legislativo. ¿Usted vería bien esta decisión de la Cámara de Diputados de volver a la propuesta inicial de usted? Depende de ellos. Yo ya envié la iniciativa, el Senado tomó una decisión, vamos a esperar a ver qué plantea la Cámara de Diputados. Y la decisión tiene que ver con un sentimiento del pueblo de México. Entonces, a todos aquellos que son familiares de quien está ahora en un puesto de elección popular, no es un asunto de ambición personal. Nosotros somos parte de un movimiento de transformación y no puede ser que la ambición personal esté por encima de la transformación, eso nunca, porque entonces se vuelve un asunto individual. Entonces, a ver qué decide la Cámara de Diputados. Yo envié la iniciativa, el Senado tomó una decisión, creo que es importante que quede en la Constitución, por eso envié la reforma. Y para el caso del 2027, pues a todos aquellos que forman parte de nuestro movimiento, pues este no es un asunto personal, ni de ambición personal. Estamos aquí para servir al pueblo y para transformar el país. Hay algunos personajes que son familiares de personas que están en cargos de elección popular que han planteado ya la posibilidad de irse de Morena a otros partidos para poder competir. Usted ya había comentado algo la semana pasada. ¿Ese sería el camino para esas personas que no tendrían cabida dentro del movimiento que usted pertenece? Repito, no es un asunto de ambición personal y eso lo tienen que asumir todos los que son parte, todos y todas las que son parte del movimiento de transformación. Entonces, ¿cómo que, o sea, qué va a pensar la gente? ¿Me cambio de partido para que pueda ser papá, hijo, hermano, tío, el candidato? Pues no. La gente no quiere eso. A lo que se están arriesgando, pues es sencillamente a que la gente no vote por ellos, porque la gente en México, el pueblo de México está muy consciente. Y estas reformas que planteé vienen de la gente, del sentimiento que recogí en la campaña. Okay. Tercera y última, Arturo Páramo, del Grupo Imagen, perdón, no me presenté al principio, y esta detención de colaboradores más bien, de Silvano Aureoles, el exgobernador de Michoacán. ¿Podemos esperar más casos similares de gente que es acusada de mal manejo de recursos peculados, etcétera, que fueron integrantes de gobiernos anteriores? Y también si hay algún reporte de Silvano Aureoles está en México, salió del país, ¿se le comentó algo durante la conferencia? Es un asunto de la Fiscalía y viene desde hace años esta carpeta de investigación. Entonces, no es un asunto del gobierno federal, ni de la presidenta, ni del gabinete, es un asunto de la Fiscalía frente a una denuncia que se presentó hace años. Entonces no tengo más conocimiento que eso. Entonces, la verdad ahí que sea pues la Fiscalía quien informe de esta situación. ¿Sabe usted también de denuncias presentadas por la anterior administración o por la suya de exgobernantes que han incurrido en este tipo de delitos? Pues no tengo más información que la que ha salido en los medios. Gracias. Presidenta, buenos días. Soy Aisa García del Canal Internacional Telesur. Permítame insistir en el tema de los aranceles.
Fentanilo y migración han sido los argumentos del presidente de Estados Unidos para imponer aranceles y para amedrentar con el tema de que voy a usar mi botón arancelario, antes era el nuclear, ahora es el arancelario. El amago ha sido su arma de negociación y usted ha dicho siempre coordinación y no subordinación. Hace unas horas el mismo Trump reconoció que hubo en febrero una drástica reducción de cruces fronterizos e incluso dijo que la llamada invasión migratoria se detuvo. Ese es el término de él. Al mismo tiempo, México entregó 29 capos el jueves en un gesto hacia Estados Unidos, los mismos que serán procesados allá. Además, usted y sus negociadores han dicho claro a Estados Unidos que los aranceles no benefician a nadie, a ninguno de los dos países, como ha pasado en el pasado, ¿no? Ya se ha demostrado. Ayer Howard Lutnick, secretario de Comercio, como decía mi compañero anterior, dijo en una entrevista que sí van los aranceles a productos específicos. Usted tiene una delegación ahora mismo en Estados Unidos, encabezada por el secretario de Economía, Marcelo Ebrard, que está tratando, por instrucción suya, de que esta amenaza se detenga. La pregunta es, a unas horas de que esto ocurra, ¿usted todavía siente el mismo optimismo que hace un mes cuando logró detener el inicio de estos aranceles? ¿Hay optimismo todavía? A ver, si Roberto te pasa, no sé si te la envió, la reducción en la incautación de fentanilo, cifras de Estados Unidos en la frontera, desde que entramos nosotros. ¿Y cuál es la fuente de información? Es un asunto que ya depende del gobierno de los Estados Unidos. El viernes dieron conferencia de prensa el secretario de Seguridad y el fiscal, y más allá de esta petición del gobierno de Estados Unidos que atendió el Gabinete de Seguridad y el Consejo de Seguridad Nacional, sí es importante porque nosotros no hacemos nada. En particular en este caso fue una decisión del Consejo de Seguridad en el que participan pues ciertos secretarios que no beneficia a México y que no esté en el marco de la protección de nuestra soberanía y la defensa de nuestra soberanía. Eso es muy importante y tiene que ver con coordinación, más no subordinación. Entonces, yo lo dije aquí el otro día, a pesar de que el Consejo de la Judicatura saca un desplegado, sí hay mucha información de que muchas de estas personas iban a salir. Muchos tenían amparos y, por cierto, además es importante, porque de estos 29, no sé, ayer te lo mandé, ¿cuántos fueron los que detuvo el periodo del presidente López Obrador? Creo que son 16. Buen dato. Es importante, porque hay esta idea, no la idea, la oposición, que dice que hubo una política de abrazos, no balazos y que por lo tanto hubo impunidad en esa idea. Entonces, lo que hubo un cambio para atender a los jóvenes, abrazos a los jóvenes, nunca se habló de abrazos a los delincuentes. O sea, quien esté pensando eso, pues está muy mal. Tanto que es importante el dato. ¿Cuántos son? No lo pongan no, nada más díganme cuántos. 17 de los 29 fueron detenidos en el periodo de 2018, de 2019 vamos a poner, a octubre del 2024. Entonces quiere decir que hubo detenciones de personas generadoras de violencia, eso es importante. Las decisiones que tomó el Consejo de Seguridad pues tiene que ver también con las liberaciones que se iban a presentar. Y sí hay mucha información de los amparos que se dieron a diestra y siniestra, personas que salieron esta semana, delincuentes, graves delincuentes, que fueron liberados esta misma semana que pasó.
Entonces, tiene que ver con eso, porque entonces parece sino que es, pues claro que hay coordinación, claro que hay colaboración, queremos disminuir el cruce de fentanilo hacia los Estados Unidos y de otras drogas, queremos que dejen de venir drogas de Estados Unidos, perdón, drogas también y armas de los Estados Unidos, porque también ha habido incautación de droga de Estados Unidos hacia México, y armas principalmente, en un esquema de colaboración. Ahora, ha sido muy bueno este mes en términos de la colaboración y la coordinación, muy buena. Las reuniones tanto del Gabinete de Seguridad que fue allá con el canciller, como las reuniones relacionadas con los temas comerciales han sido muy buenas. ¿En qué sentido, Presidenta? Pues de que hay acuerdos de coordinación, de colaboración, de visión en términos de, porque por ejemplo en la reunión en el Departamento de Estado se habló sí de las drogas que normalmente se habla en las relaciones bilaterales, pero también se habló de las armas, también se habló de campañas de atender las causas del consumo, del fentanilo y de otras drogas sintéticas. Fue una buena coordinación, se habló de formar grupos de trabajo que sigan trabajando, igual en el tema comercial se hicieron una serie de planteamientos. Entonces nosotros pues hemos estado ahí coordinándonos en el marco de lo que se puede coordinar sin vulnerar nuestra soberanía. ¿De quién depende el arancel? Pues del presidente Trump. Entonces lo que hay que tener pues es paciencia, temple y tener pues ya un plan para saber si no ocurren, si ocurren a medias, si ocurren, pues qué es lo que hay que hacer. Entonces hemos trabajado mucho con el gabinete, hemos trabajado con empresarios de México y sobre todo con la gente, con el pueblo. Entonces, en ese sentido pues hay tranquilidad de que tenemos un plan para cualquiera de los casos. Pero es muy importante que la gente sepa que hemos hecho un esfuerzo muy importante de coordinación, de colaboración, pero pues depende del gobierno de los Estados Unidos y nosotros tenemos que responder pues frente a esta decisión, sea una, sea otra, o sea la mitad de esa, o sea una cuarta parte de esa, frente a lo que digan. Entonces en ese sentido pues vamos a esperar y a todos decirle que hay que estar tranquilos. Y yo, la verdad, hoy sale una encuesta en el Financiero, nos da 85%. Eso habla de más allá de mi persona, de mucha unidad en el país frente a lo que está ocurriendo. Todo, temas de seguridad, temas económicos, y que frente a cualquier situación pues vamos a salir unidos en este proceso. Y eso pues México está fuerte, la economía de México está fuerte. Entonces pues obviamente nosotros no quisiéramos que hubiera aranceles, pero ya en este momento depende del presidente Trump. Esa encuesta del Financiero justamente tiene un resultado histórico, nunca se había visto una aprobación de un presidente de México con esa aprobación. Daba un 70% en octubre y ahora un 85%. ¿Usted lo atribuye solo al fortalecimiento de la economía o también a estos factores externos de su posición frente al gobierno de Donald Trump? Pues es todo. A ver, los programas de bienestar no se han suspendido, al contrario, han aumentado. La gente está contenta con los programas, que hoy muchos de ellos son ya derechos sociales establecidos en la Constitución, los nuevos programas de bienestar, el trabajo que se está haciendo casa por casa, el salud casa por casa, que la economía, o sea, vean el dato de empleo. Fuerte. Un dato histórico de empleo, un dato histórico de salario medio en nuestro país. Al mismo tiempo que hay fortaleza económica, hay un plan que es el Plan México que estamos desarrollando, estamos recorriendo el país y sí también la posición frente a Estados Unidos de solidez, de consecuencia con lo que pensamos, no vamos a hacer algo distinto nunca a lo que pensamos
y lo que es nuestra convicción, y en la defensa siempre de México, siempre, de nuestro país, de nuestro pueblo. Entonces eso nos da esta fortaleza como gobierno. Y como lo digo en las visitas, es que además no hay diferencia entre pueblo y gobierno hoy. Somos uno solo que estamos trabajando por el bienestar de México. Presidenta, doctora Claudia Sheinbaum, en este tema de las negociaciones, de casualidad se le ha dado a conocer a Estados Unidos estos resultados, estas cifras que dio a conocer el exdirector de Operaciones Internacionales de la DEA cuando el gobierno anterior, Mike Vigil, él admitió que los estadounidenses en un 90%, que son los estadounidenses y no los migrantes los que trasladan en autos la droga, el fentanilo, a Estados Unidos. México le ha exigido a Estados Unidos que haga un poquito más en su frontera en lugar de estar diciendo que México es el responsable. Sí, es parte del diálogo que se tuvo, de decir, se revisa de aquí para allá, pero de allá para acá también, de aquí para allá y de allá para acá. Ya no solo es armas, también. Y luego lo que he dicho, a ver, ¿cuánta droga o cuántos precursores de fentanilo entran a Estados Unidos? Esa cifra no la conocemos. Porque dicen que entra por Canadá y que entra por México. Tampoco no entra por Estados Unidos, claro, los precursores de fentanilo. O se revisa absolutamente todo lo que entra a Estados Unidos. Entonces, así de abierto se habló en esa reunión y hubo un buen ambiente, digamos, en el proceso, diciendo pues tenemos que colaborar y coordinarnos para poder disminuir el consumo y al mismo tiempo el tráfico de drogas, que también es nuestro interés. Entonces, en ese sentido hay diálogo, coordinación, pero pues ya depende del presidente de los Estados Unidos. Presidenta. Y espera, a ver, pásate la gráfica. Fíjense esta gráfica, qué interesante. Me la mostró el jueves el subsecretario para América del Norte de la Secretaría de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco. Fíjense, la fuente es CBP, Nationwide Drug Seizures, no sé cómo se pronuncia. Son kilogramos. O sea, hay un decremento. Del otro lado se revisa y lo incauta de México a Estados Unidos. Cuando llega allá se incauta. Pues hay una reducción de las incautaciones de fentanilo de octubre que llegamos, del 2024. Este es de enero, tendría que salir la cifra de febrero, del 49.94%. O sea, están incautando la mitad de lo que incautaban en octubre, o de lo que incautaron en octubre, de aquí para allá. En la frontera sur. Pero quiere decir que algo bien estamos haciendo, ¿no? Más el tema migratorio, ¿no? Que lo reconoció Trump. Sí, que con respeto a los derechos humanos, pues estamos disminuyendo el número de personas, sobre todo de otros países que llegan a la frontera norte, pues persuadiendo, apoyando, buscando la manera de que encuentren una opción distinta a llegar al norte, también incluso por su protección. Entonces, vean esta gráfica. Entonces, argumentos de que no hay colaboración o de que, pues no. Lo que algún día dijeron, ¿no? De que en México los cárteles dominan el territorio y incluso hay colusión con el gobierno. Bueno, pues es evidente que no, ¿no? Esto lo tumba. Y luego, pues, esto quiere decir pues que estamos incautando en México, evitando que pase del otro lado. Entonces, bueno, si aún con todo eso el presidente Trump toma una decisión, pues es su decisión y nosotros también pues tomaremos nuestras decisiones.
esas decisiones podrían incluir también aranceles a determinados Ya específicos. lo definiremos, ya vamos día con día. Día con día. Por eso digo serenidad y paciencia. Sí saben, Presidenta, hay otro Calimán tema. es un, bueno, muchos de nosotros crecimos con Calimán. Y entonces le decía a Solim, que lo acompañaba, serenidad y paciencia, mi querido Solim. Es el consejo que le doy a todos mis compañeros y a mí misma. Serenidad y paciencia, mi querida Solim. Coordinación, no subordinación, Y a todos, serenidad sí. y paciencia. Hay otro tema, Presidenta. Fíjese que hoy hay Temple, rumores. cabeza fría, serenidad y paciencia. Hoy hay rumores de nuevas redadas en el norte de Virginia. Tengo entendido que el consulado en Washington, que es de los más activos, está muy pendiente de este tema. Y bueno, desde que llegó Trump al poder, usted sabe, los migrantes están todo el tiempo en la atención. Lo han dicho aquí mis compañeros Julio, Hams, etcétera. Antes de Trump, la gente que trabajaba duro, el migrante que trabajaba duro, trabajaba y no vivía, aunque sabía que podía ser deportado, no vivía con este miedo. ¿Usted pudiera enviarle un mensaje a esta gente que ya está detenida, ya está en los centros del ICE, en los centros de detención? Usted sabe que ahí pueden pasar desde un mes hasta un año, eso no se sabe, pero hay mucha inquietud, mucho miedo y las familias están muy preocupadas. Es cierto, y por eso los consulados, nuestro objetivo es que estén activos 24 horas del día, todos los días de la semana. Estamos haciendo una revisión de los consulados, porque hay muy buenos cónsules y hay otros cónsules que no han sido sensibles a este llamado que hemos estado haciendo. Entonces estamos haciendo una revisión de los 50 consulados, enviando incluso grupos de trabajo allá para que puedan apoyar a nuestros hermanos y hermanas migrantes que visiten, tienen la posibilidad, porque hay varios tipos de cónsules, que en los consulados el cónsul general y luego hay por determinadas actividades, ellos tienen la posibilidad de ir a los centros de detención y ver en qué condiciones están las y los mexicanos que fueron detenidos y apoyarles legalmente y garantizar que se respeten sus derechos humanos. Entonces estamos fortaleciendo los consulados y decirles a las y los mexicanos que estamos allí que siempre vamos a defenderlos por encima de todo, que esta falsa idea de que son criminales, pues, son trabajadores y trabajadoras de primera, que se fueron allá para ayudar a sus familias por necesidad. Cada vez hay menos migración, sobre todo pues en el periodo de López Obrador aumentó mucho la migración de otras nacionalidades, no tanto de mexicanos, de hecho disminuyó. Pero en todo caso se van por necesidad y nosotros tenemos que protegerlos y no estamos de acuerdo pues en la manera en que son tratados, ¿no? Entonces hay notas diplomáticas siempre en caso de que se tenga la prueba de que hubo violación a derechos humanos, hay apoyo legal y vamos a seguir con ello. Y si quieren regresar a México también está todo el apoyo que deban tener. Finalmente, Presidenta, sobre el programa Casa por Casa, para adultos mayores y personas discapacitadas, cuando las personas llegamos a cierta edad, pues se vive mucho en soledad, aumenta la depresión, la ansiedad. Y la pregunta es si Casa por Casa, que estuve viendo del secretario Kershenovich, que aboga por el bienestar físico, mental y social, la pregunta es ¿qué tanto peso le van a dar al tema mental, tomando en cuenta que muchos de los adultos mayores discapacitados viven solos? Sí, todo el peso, o sea, todo el apoyo, pues. Es por eso el programa va junto, Secretaría de Bienestar y Secretaría de Salud, porque no solo es un asunto de cómo atender con médicos o personal de salud al adulto mayor, sino también considerar el bienestar integral de las y los adultos mayores. Entonces, este censo ha sido muy importante, es un censo muy amplio. Los compañeros servidoras y servidores de la Nación, que es de lo mejor, bueno, lo mejor que tiene el gobierno, la verdad, están en territorio siempre. Se dedican a veces hasta una hora
en el levantamiento del cuestionario. Por eso vamos como a la mitad, porque normalmente visitan 10, 15 casas, 20 a veces en un día, pero ahora visitan menos porque hacen un cuestionario muy profundo que hizo la Secretaría de Salud. Y todo eso va a un expediente, ellos lo saben, deben firmar que están de acuerdo en que va a un expediente médico, y ahí ya se puede hacer la revisión de qué problemas tienen las y los adultos mayores. Y si es un problema de soledad o algún problema incluso de maltrato, entonces no solo entra salud, sino entra bienestar, apoyarles para poder resolver la circunstancia en la que están. Sobre el programa de Profeco, además de topar los precios de la gasolina, que es un buen acuerdo y fue una gran noticia para todos, ¿van a topar el precio de otros productos? Por ejemplo, Starbucks cada vez está más alto el café que uno no consume. Compren donde está muy caro. ¿Hay planes para topar otros precios? No compren donde está caro, sí. No los topamos, o sea, no fue un control de precios, sino un acuerdo voluntario. Y eso, la verdad, yo le agradezco mucho a los gasolineros. A veces, como dice Iván, ¿cómo es? Se vuelan la barda, ¿cómo fue? Se vuelan la barda con los precios. Pero en este caso fue un acuerdo. ¿Qué les propusimos nosotros? Por ejemplo, una gasolinera, ¿cuántos trámites tiene que hacer una gasolinera, Iván? Más de 90 trámites para poder abrir y luego mantener la gasolinera en servicio. Entonces les ofrecimos pues que se redujeran los trámites, que no… Y luego a veces cada trámite pues también hay a lo mejor algún vivales por ahí. Entonces lo que queremos es reducir los trámites y eso pues les gustó mucho. Entonces apoyamos en esta manera y al mismo tiempo ayuden a que su ganancia pues no sea tan alta y sea razonable. Entonces acordaron eso. Se les va a dar como 15 días, ¿verdad? Para poder… Es a partir de hoy, pero las revisiones de Profeco empiezan dentro de 15 días para poder revisar nuevamente y poner las lonas, esperando pues el ajuste que puedan hacer. Hubo gasolineros que todavía no entran al acuerdo, hay que decirlo, pero esperamos pues que esta semana se pueda firmar. Entonces un acuerdo voluntario, como fue el PASIC. La canasta básica es un acuerdo voluntario también. Eso ha permitido que la inflación no crezca o crezca poco, porque hay un acuerdo en donde todos los que participan en la canasta básica pues evitan subir el costo para que la canasta básica sea accesible a las familias mexicanas. Entonces es un muy buen acuerdo y agradecer la verdad porque sí en muchos lugares se redujo el precio de la gasolina y vamos a seguir revisando. Y a la población que vea que está por arriba de 24 pesos, que le avise a Profeco para que estén también atentos. Muchas gracias, Presidenta. Adelante. Sí, bueno, si bien, antes de Diana Basta, si bien es cierto que ustedes, ya en la Cámara de Diputados están tocando este tema de que sea en el 2027, pues hay una de las figuras que ya se reveló, que en este caso es el senador Félix Salgado Macedonio. No se había mencionado en estas, digamos, de dedicatorias de personajes que están ligados al nepotismo o que podrían estar ligados al nepotismo. Este senador, él dijo que si el pueblo lo elige, entonces ya no sería nepotismo y que de hecho, pues sí, pero hace como 15 días también dijo que él no iba a ser candidato. Pero ahora ya se destapó. Pues sí, pues yo me quedo con la declaración de hace 15 días. Entonces, ¿hay qué pasaría o qué ya lo dijo, pero de todos modos conocer esta… Pues ya lo dijo Morena. Morena ya dijo. Es que la presidenta de Morena dijo que si en la Constitución queda hasta el 2030, en el caso de los candidatos y candidatas de Morena no van a poder ser familiares. Entonces tendrían que irse por otro partido, como dicen por aquí, pero pues no creo que les vaya muy bien, ¿verdad? Entonces Morena no apoyaría a aquellos candidatos que se fueran por fuera, ¿no? Pues es que no es una ambición personal, por eso lo digo. Este es un tema de fondo, de hacerle caso al pueblo. Aunque el pueblo diga que… No, pues la gente no
no, es muy consciente, muy consciente. Gracias. Muy consciente. A ver, aclaración del tema. Sí. Olga Ojeda, la corresponsal de Diario del Istmo, Imagen de Veracruz. Bueno, estábamos viendo precisamente en esto de la ley, la fracción parlamentaria de Movimiento Ciudadano en la Cámara de Diputados, pues ya ha expresado su disposición a modificar la minuta, ¿no?, para la ley antinepotismo que usted presentó y que para que entre en vigor en 2027, como era la original, bueno, luego de las reservas que hubo en el Senado. Me gustaría saber si más allá de este caso en particular, usted considera que podría abrirse una ruta de colaboración con el gobierno y legisladores de Morena, con los representantes de Movimiento Ciudadano, sin depender necesariamente de otros partidos que han sido aliados tradicionales como el Verde, por ejemplo. Ya le toca a los diputados y senadores, ya no me corresponde a mí. Dicen algunas columnas de comentócratas, como decimos, que ay, ¿dónde quedó el poder de la presidenta? Y primero dicen eso y luego dicen que soy autoritaria, entonces que se pongan de acuerdo. Uno envía la propuesta, no tiene por qué estar uno ahí, si hay dudas, si hay asunto, pues le toca a la Secretaría de Gobernación estar atenta a las dudas, a la coordinación, etcétera. Si hay un grupo parlamentario que está de acuerdo y no pertenece a la coalición de la cual venimos, pues bienvenido su decisión, ¿no? Pero no tiene que ser, es porque está de acuerdo en particular en este caso. Digamos por el tema. Sí. De acuerdo al tema. Sí. ¿Me permite continuar? Pero ya depende de ellos. No, a ver, Era sobre el tema, Vamos a darle a la compañera. Ahorita continúo. Sí, gracias. Sí. Gracias, Presidenta. Yujel Carolina, de Código Libre. Presidenta, los productores en Michoacán, sobre todo de berries, aguacate, limones, maíz y jitomates, han señalado y están preocupados, además de las amenazas arancelarias de Estados Unidos, también el crimen organizado por pagarles otros impuestos. Si no les cortan el agua, queman producciones, les roban tractores, entre otros, y ya lo llaman narcoarancel. ¿Qué mensaje le da a ellos o qué se está trabajando para estos productores en Michoacán? Sí. Se está trabajando mucho con los limoneros, la Secretaría de la Defensa Nacional. Ahí ha habido incluso detenciones recientemente, y vamos a seguir apoyando. O sea, sabemos que aquí lo muestran, que la extorsión es uno de los delitos que tenemos que atacar más. De hecho, estamos trabajando en un modelo integral de atención a la extorsión. Las personas no denuncian la extorsión y con razón, porque tienen miedo. Entonces, nosotros lo que tenemos que desarrollar es un esquema de inteligencia, de investigación, de que la extorsión no necesariamente requiera doble denuncia. Ya ven que se denuncia una vez y luego tiene que ratificarse, sino que se persiga de oficio para que se proteja a aquella persona que es víctima de una situación de extorsión. Estamos revisando acciones diversas para poder disminuir este delito y vamos a seguir trabajando en ello, porque primero es nuestra obligación, nuestro deber, y además pues tenemos que reducir el delito. De hecho, dicen que pueden pagar hasta menos a los aranceles que hasta los que le pagan a los mismos del crimen organizado. Bueno, no sé si este sea el caso, ¿no? Pero hay que decir que hay que atender el fenómeno de la extorsión. Okay. Presidente, en un tema de seguridad, 8 cuerpos de personas sin vida fueron hallados en el interior de un vehículo en Oaxaca, que pudiera corresponder a jóvenes de Tlaxcala reportados como desaparecidos. ¿Tiene información de ello? El Gabinete de Seguridad, si te parece, puede estar dando esta información. De estos cuerpos. Sí. El presidente de Brasil, Luis Ignacio Silva, está invitando a México, Uruguay y Colombia a participar en la reunión de los bloques del BRICS. ¿Asistiría a México? ¿Ya tienen respuesta siria? Todavía estamos definiéndolo. Si va alguien, sería pues alguien de Cancillería que pudiera ir como invitado a escuchar. Okay. Y tenemos hasta hoy información o datos, cifras de los migrantes de Estados Unidos a México, tanto nacionales como de otras nacionalidades. Sí. Al día de hoy, desde el 20 de enero del 2025,
han regresado 19.663 personas, de las cuales 15.611 son mexicanas y 4.052 son extranjeras. Ayer fueron 313 personas, nada más. Gracias. A ver, acá para que terminen las preguntas de este lado. Muchas gracias, Presidenta. Bueno, ya me voy a ir con un tema más local de Veracruz. Sí. Les recuerdo, Diario del Istmo, Imagen de Veracruz. Desde el 2024, bueno, el año pasado, se encuentra detenido un proyecto que es muy importante para el puerto de Veracruz porque permitiría garantizar el abasto de agua potable, especialmente en temporada de estiaje. Ya ve que es por temporada y el chiste es que, bueno, esto es en la zona metropolitana. Hay un proyecto importante en donde se habla de la construcción de una toma de agua del río Cotaxtla y beneficiaría a más de medio millón de residentes de la zona del área metropolitana de Veracruz, que es de las más grandes. Sin embargo, ya había avanzado, pero ha faltado voluntad política y que se sumen todas las autoridades para que la empresa encargada de la obra pueda continuar con los permisos que se requieren. Ya se había logrado tener la anuencia de autoridades federales y del Estado. Sin embargo, el Ayuntamiento de Medellín de Bravo, que es la zona específica de donde le llamo, de donde le comento, no dio su autorización y ahora es necesario realizar todas las gestiones otra vez. Entonces queríamos saber si a través de su gobierno se puede gestionar. Sí, le decimos a Efraín Morales, está haciendo un gran trabajo, la verdad. Fíjense, él está… Ahora me tocó ir a Guanajuato, donde se firmó un acuerdo con el distrito de Riego 011, que es un distrito muy importante. Quienes son responsables de los módulos de riego acordaron todos tecnificar, son más de 10,000 hectáreas, y eso va a permitir que se libere agua concesionada para riego para el consumo humano de distintos lugares. Eso va a permitir también que León, por ejemplo, que es una ciudad que tiene problemas de agua, podamos llevar un acueducto para llevarle agua a León y a otros municipios. Y así como en Guanajuato se han estado haciendo acuerdos por todo el país, que es este programa o Plan Nacional Hídrico que le llamamos para el país. Y la otra que es muy importante es que, si no me equivoco, hay cerca ya de como 400 municipios en el país, junto con los estados, que acordaron, a lo mejor tú te sabes esa porque es el FAIS, no sé cuántos municipios sean con lo de agua. Hoy tienen reunión, pero son alrededor de 400 municipios, de los 2.500 casi, que acordaron que el municipio hace una parte, el gobierno del estado hace otra y el gobierno federal hace otra parte. Y eso nos va a permitir juntar los recursos, por ejemplo, para un pozo o para una obra de agua que permita resolver el problema del acceso a agua potable en muchos municipios. Entonces, va muy bien ese programa y le comentamos a Efraín sobre este caso. Bueno, porque pues ya se había avanzado y se tiene que volver a empezar. Sí. Y por otro lado, bueno, hasta 1994 el puerto de Minatitlán ya operaba un puente levadizo. Tengo entendido que se está considerando dentro de sus programas de infraestructura carretera este puente. Sin embargo, queremos saber si este proyecto mantiene la idea o el uso de esta vía para que se pueda levantar y puedan llegar embarcaciones hasta la zona de Minatitlán. Se está revisando. Vamos a hacer un puente, como lo mencionó aquí, o varios puentes para apoyar. Vamos a iniciar en Veracruz, en el puerto, y otro en Coatzacoalcos. Sí. Y ya tendríamos que revisar este caso de Minatitlán también. De hecho, es el Coatzacoalcos 1. Lo que queremos saber es si este Coatzacoalcos 1 va a ser… sí, va a ser levadizo, ¿no? O no. Pues ahora sí que te debo la respuesta, porque le preguntamos a Jesús para que nos informe. Ok, muchas gracias, Presidenta. Sí. ¿Qué tal? Buenos días. Alberto Marroquín Espinosa de JF Informa desde Cancún, frecuenciacat.com, y es ahora am.com desde Querétaro.
Presidenta, para el procurador de la Profeco, ya en el 2019, la primera vez que yo me tocó preguntar fue sobre cómo no daban litros de a litro en las gasolineras, y se hablaba de que había un rastrillo como se robaban la gasolina, y a raíz de eso se modificaban las normas oficiales, la 005 y la 185, que son las que regulan el hardware y el software de las bombas. Quisiera preguntarle al procurador si ya hay más hallazgos de rastrillos, o ya definitivamente con estas nuevas normas pues ya no hay. Gracias, presidente. Efectivamente, desde 2022 hay una obligatoriedad de las estaciones de servicio para transmitir sus volumétricos al SAT. No todas cumplen. Nosotros calculamos que hay un 30% de estaciones de servicio que todavía no, y eso es uno de los indicadores que tomamos más en cuenta para nuestras verificaciones. Aquellas estaciones que no transmiten volumétricos y que por algo no transmiten volumétricos. Entonces estamos encima revisando todo el tiempo la transmisión, y recientemente, hace como 3 semanas, en una de las verificaciones justamente encontramos un dispositivo. Han cambiado de nombres y han cambiado incluso de formatos, pero encontramos un rastrillo de los viejos como desde hace 20 años en una gasolinera en Chimalhuacán, Estado de México, y se inició la carpeta de investigación ante la Fiscalía General. Se inmovilizaron todos los instrumentos y se inició un procedimiento judicial. Entonces, esa es una de nuestras principales labores, la verificación por volumétricos, y vamos a seguir insistiendo. Y ahora más con esta incorporación de las estaciones de servicio a la estrategia nacional que encabeza la presidenta Sheinbaum, pues que no vendan menos litros ahora que disminuyó el precio de la gasolina. Muchas gracias. Gracias, presidente. Presidenta, fíjese que en el municipio de Cadereyta de Montes, allá en Querétaro, los trabajadores sindicalizados estallaron en huelga el pasado 14 de febrero debido a adeudos acumulados desde administraciones pasadas que el sindicato estima en más de 52 millones de pesos desde 2015. Esta problemática es heredada de gobiernos municipales anteriores que no cumplieron con sus responsabilidades, dejando en una situación crítica a los trabajadores y al municipio. Es importante también aquí destacar que el Sindicato de Trabajadores de Servicio del municipio de Cadereyta de Montes apenas se constituyó el año pasado, en junio del año pasado, por lo que no tuvo injerencia, a lo mejor que exigirle al municipio pues que cumpliera con su parte que tenía que cumplir, ¿no? Y a raíz de eso pues se desata esta problemática ya. Si bien la actual administración municipal ha intentado negociar con el conflicto y no se resuelve, pues le piden su apoyo, a ver si puede interceder para que el gobernador Mauricio Curi, tanto como la presidenta municipal de Cadereyta, pues puedan llegar a un arreglo, ¿no? Porque a final de cuentas los afectados pues, son los trabajadores del municipio, ¿no? Sí, se lo encargamos ahí a la secretaria de Gobernación. Gracias. En otro tema que estábamos viendo, fíjese que mientras los jueces y magistrados mantienen sus privilegios, porque se permiten recortes a personal que realmente no tiene esos privilegios, como los jueces y magistrados, que vienen siendo los que defienden a los más vulnerables, son los defensores de oficio prácticamente, ¿no? Que ellos no tienen todas esas prestaciones grandes que tienen los magistrados y jueces, pero a ellos le están aplicando igual, ahora sí que el mismo descuento o más a ellos que a los magistrados. Ojalá se observara ese punto para esta gente que son los que defienden a los más vulnerables de la gente, ¿no? Sí, pero ya sabemos que salarios, ¿qué? Más de 400,000 pesos, haberes, etcétera, etcétera. Claro, y ahorita había que hablar a la Secretaría del Bienestar. Me han estado buscando gente del Bienestar de Querétaro, donde dice que tiene más de 6 años con contratos temporales sin prestaciones ni certeza laboral. Eso, a veces llega el mes de enero y otra vez están viendo si les van a dar otro contrato, a lo mejor por 6 meses, por 1 año. Entonces, no sé si… y son los trabajadores que hacen todo este tipo de trabajo, ¿no? De andar casa por casa. Sí, Ariadna es muy buena y tiene mucho empatía con todos los compañeros. Entonces, estamos buscando la manera de fortalecer pues su estabilidad laboral y sus ingresos. Muchas gracias, presidenta. Sí. A ver, por acá.
tal, Presidenta? Muy buenos días. Juan Fierro, de Tiempo, de Ciudad Chihuahua, y Puente Libre en Ciudad Juárez. El primer tema es acerca de los acuerdos con los gasolineros, específicamente si se tocó el tema de huachicol, entendiendo que este fenómeno no es solo un delito, ¿no?, sino que también pues, forma parte de una competencia desleal. ¿Tiene alguna información sobre cómo está actualmente este problema de huachicol en México? Y pues bueno, ¿a cuánto calcularían que es el robo de gasolinas actualmente? Las leyes secundarias de la reforma energética, además de devolverle a CFE y a Pemex su carácter público y fundamental en el desarrollo energético del país, a diferencia del pasado, es decir, prácticamente entierran la reforma del 2013, tienen otras virtudes. Por ejemplo, hay distintas instituciones que se encargan de diferentes temas en el ciclo de producción o de importación de gasolina. Entonces, Secretaría de Energía da los permisos de importación, aduana revisa, cuando entran sea por barco o por tierra, de ahí llegan a centros de distribución y de almacenamiento. En esos centros de distribución y almacenamiento pues ya no es Secretaría de Energía quien los verifica, sino ya es la Comisión Reguladora de Energía con otras instituciones. De ahí hasta la estación de servicio ya son otras instituciones quienes verifican. Entonces no hay en las leyes una trazabilidad del litro que se importó a qué gasolinera llegó. Entonces las leyes secundarias tienen eso, nos van a permitir la obligatoriedad de la trazabilidad. ¿Quién importa? ¿Quién distribuye? ¿Quién almacena? ¿Y a qué estación de servicio llega? De tal manera que sepamos que todo lo que llega a una estación de servicio, ¿de dónde vino? Vino de la gasolina que se importó con este importador que tiene un permiso, vino de la gasolina de Pemex, de las refinerías, y si no cuadran los números, pues algo está mal, ¿verdad? Entonces, las leyes secundarias nos van a permitir eso. Incluso necesitamos también que los vehículos que transportan el combustible pues tengan identificado de dónde viene ese combustible y a dónde va el combustible con las marcas que contratan el combustible, ¿no? Entonces, todo ello lo estamos verificando para que podamos tener pues una clara visión de toda la trazabilidad, y eso nos va a permitir reducir aún más cualquier venta ilegal de combustible, ¿no? Eso por un lado, y por otro lado pues lo que sabemos que en algunos lugares todavía, aunque ya algunos ductos no están en servicio, otros que están en servicio todavía pican ductos, y hay mucha coordinación entre Pemex ahora y la Secretaría de Seguridad Pública, entonces, y la Fiscalía. Entonces, no te puedo decir exactamente a cuánto asciende, pero sí que tengan la certeza de que estamos tomando todas las medidas para evitar cualquier otra forma de venta ilegal de combustible. ¿Cuándo saldrían estas leyes secundarias, Presidenta, después de su presentación? Ya se aprobaron en el Senado, están ahora en la Cámara de Diputados. Entonces, se aprueban en diputados, tienen que ver con muchas cosas, estas leyes son importantísimas. Se integra nuevamente verticalmente Pemex y CFE, eso va a permitir pues que no se gaste tanto en tantos procesos y que haya tantos consejos de administración que tienen que aprobar todos y no uno solo. Y aparte pues todos estos procesos que ya que se apruebe la ley, se constituye Secretaría de Energía, tiene una serie de atribuciones, y la CRE y la Comisión Nacional de Hidrocarburos se convierten en una sola comisión, que es la Comisión Nacional de Energía, que es un organismo desconcentrado de la Secretaría de Energía, técnico, y ellos son los que van a tener que darle, junto con Secretaría de Energía, toda esta formalidad a la trazabilidad en importación, producción y venta de combustibles. Sí, hay varios operativos de la Guardia Nacional y se está trabajando en ello también. Sí, se está trabajando en ello también. Presidenta, en otro tema,
pues bueno, ahora con la llegada de Donald Trump, uno de los fenómenos que bueno siempre se tiene a la mano o se busca tener es el tema de las remesas. ¿Cómo se ha desarrollado durante este tiempo? Pues bueno, el envío pues finalmente de las remesas para acá en un tema global, pues en un tema total. Pues el año pasado fueron casi 64 mil millones de dólares de remesas. Y lo que hemos insistido mucho, porque a veces nos fijamos en las remesas porque benefician a las familias mexicanas, pero es muy importante que se sepa que las remesas representan solo el 20%, esos son muchísimos estudios, de lo que generan las y los mexicanos en Estados Unidos. Eso significa que el 80% se queda en Estados Unidos, en pago de impuestos, en ahorros, en consumo. Entonces, imagínense de lo que estamos hablando, pues es un porcentaje muy importante de la economía de Estados Unidos. Por eso decimos, nuestros paisanos nos ayudan a sus familias, son solidarios, pero sin ellos la economía de Estados Unidos no sería lo que es, porque el 80% de eso se queda allá. Y pagan impuestos, sí pagan impuestos. Bueno, nada más en el consumo, pagan impuestos en el consumo. En otro tema, presidente, este fin de semana, pues bueno, la reunión entre Zelensky y Trump pues fue muy viral, ¿no? En este caso, los líderes de Europa se manifestaron este fin de semana por apoyar al presidente de Ucrania, Zelensky, y hacer su propio plan de guerra en contra de la definición de los Estados Unidos. El primer ministro de Canadá, que es nuestro socio comercial en el Tratado de Libre Comercio, el TEMEC, también manifestó su respaldo al bloque europeo. En esta tesitura, presidenta, ¿México está jugando sus propias cartas o cuál sería el papel a seguir en este nuevo escenario que tanto nos podría perjudicar o beneficiar en la posición de Europa con estos efectos, pues? Primero, nosotros no estamos de acuerdo nunca con bloqueos. Esa ha sido una posición de México siempre, porque no afecta a los gobiernos, afecta a los pueblos. No debe ser una manera de resolver un conflicto. Y nosotros siempre hemos pugnado por la paz. Y la paz se construye con diálogo. Entonces nuestra política exterior está perfectamente delimitada en la Constitución y eso ha hecho muy fuerte a México en su política exterior. Cuando alguien se sale de esos principios, entonces no le va muy bien. Entonces nosotros, los principios constitucionales de política exterior, que esencialmente es la búsqueda de la paz. Ya por último, una pregunta para la secretaria Ariana Montiel, es acerca de México Te Abraza, lo que viene siendo, los campamentos, bueno, en este caso los centros de atención a migrantes. Sí, ese tiene ya un análisis después de este mes para ampliarlos o reducirlos, porque finalmente son muy grandes y las cantidades que están llegando o que nos reportan pues son algo pequeñas y ya existe algún planteamiento de lo que sigue o una segunda fase de este programa. México Te Abraza está en 10 centros de atención en la frontera, que se han recibido poca gente, la verdad. Está en el Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, en donde hay también personas atendiendo, porque muchos de los repatriados vienen en avión. Recientemente fortalecimos Tapachula, porque hay aviones que han llegado a Tapachula, ahí también hay centros de atención. Villahermosa, también hay centros de atención. Y en todos los lugares se atiende, y estamos van a permanecer ahí mientras siga las repatriaciones para apoyar a las mexicanas y los mexicanos, y ya en todo caso, pues terminando el mes vamos a evaluar los 10 centros de atención, si es necesario mantener los 10 o menos, pero lo prioritario es que ayude a la gente. Gracias. Bueno, la última y nos vamos.
Presidenta, buen día. Daniela Caballero de Poder México y Global Energy. En el marco de este acuerdo de fijar los precios de la gasolina y del fortalecimiento del sector, ¿cuál es el plan que usted tiene para mejorar la logística de los hidrocarburos, específicamente el almacenamiento, ¿no? Teniendo en cuenta, digamos, el alivianamiento de los costos para esta parte de la cadena de valor? Se está trabajando en todo el proceso. Evidentemente, en la medida que se fortalezcan pues todas las refinerías que estén funcionando con una eficiencia importante, que es no solamente, son 7 refinerías más Deer Park. Entonces, en esa medida se va a requerir menos importación de combustible. Entonces, aunque está abierta la importación a partir de permisos de la Secretaría de Energía. Están los centros de almacenamiento de Pemex y centros de almacenamiento también privados. Y lo que se busca pues es hacer más eficiente el transporte y reducir trámites que ayude a disminuir los costos. ¿Y se tiene planeado reactivar la construcción de estas nuevas estaciones de la mano del sector privado? Vamos a revisarlo, todavía no está decidido. Vamos a revisarlo. Por el fortalecimiento, digamos, que estamos dando a Pemex y sus centros de almacenamiento. Todavía hay mucho transporte de pipas de combustible que no es muy eficiente, que digamos, ¿verdad? Entonces, estamos buscando también más transporte por tren y ver cómo fortalecemos los ductos para evitar pues que se piquen los ductos y que haya este fenómeno del huachicol. La Agencia Internacional de Energía dice que México tiene menos de 5 días de capacidad de almacenamiento. Con esos datos en cuenta, ¿cómo se va a garantizar, digamos, justamente ese almacenamiento? Lo estamos revisando, es parte del programa. Este año, uno de los elementos centrales para nosotros es el fortalecimiento de Pemex. Como saben, se está en un esquema resolviendo toda la deuda a proveedores que había, que por cierto, ahí sacaron unas notas de que había aumentado la deuda de Pemex. Es un tema exclusivamente del dólar, o sea, es el ajuste del tipo de cambio entre peso y dólar, no es que se haya accedido a más deuda por parte de Pemex. Entonces, este año estamos fortaleciendo las capacidades de Pemex, que ya venía desde el presidente López Obrador, pero es muy importante. Y a partir de ahí hay un plan para este año que tiene que ver principalmente con producción y fortalecimiento de la refinación y entrar al tema de petroquímica y fertilizantes todavía más. Y después pues ya entraríamos al tema de almacenamiento. Gracias, presidenta. Gracias. Bueno, cerramos con humanismo mexicano. Con su permiso, presidenta. Hola, ¿qué tal? Muy buenos días a todos y todas. Como siempre, es un honor estar aquí con todos ustedes. En esta ocasión para presentarles una interesante cápsula sobre las ciudades mesoamericanas. Pero antes de que vayamos a ver el material que les tenemos preparado, me gustaría comentarles que quizá uno de los signos más evidentes de civilización de nuestros antepasados mesoamericanos fue el desarrollo de majestuosas urbes que maravillaron a los extranjeros que llegaron al México antiguo en el siglo XVI. Pero estos centros urbanos inigualables no surgieron ni 100, ni 200, ni 500 años antes de la llegada de los españoles a América. De hecho, estamos hablando de una historia de milenios. Basta recordar que San Lorenzo y La Venta, dos de las primeras ciudades mesoamericanas, surgieron en el Golfo de México desde 1500 y 1200 antes de nuestra era. Es decir, estamos hablando de hace más de 3000 años. Y desde entonces ya podemos encontrar los antecedentes de legendarias urbes que vendrían más adelante. Calakmul, Cantona, Teotihuacán, Monte Albán, Cacaxtla, Tula, Cholula y por supuesto Tenochtitlan, solo por mencionar algunas.
En estas ciudades podemos encontrar ciertos elementos comunes que conforman la esencia urbana mesoamericana. Grandes plazas rodeadas de basamentos piramidales, templos, palacios, mercados, canchas de juego de pelota, infraestructura hidráulica y sobre todo amplias calzadas que solían representar los ejes rectores del cosmos. En estas últimas me gustaría centrarme porque justamente aquí en la Ciudad de México tenemos una herencia viva de las calzadas de México-Tenochtitlan. Hasta la fecha conservamos la de Tepeyac, que hoy es Guadalupe, la de Tlacopan, que hoy es San Cosme y México-Tacuba, y la de Iztapalapa, que es Calzada de San Antonio Abad. Entonces yo les pido que dimensionemos el hecho de que seguimos transitando las vialidades por las que desfilaron los ejércitos mexicas o por donde entró Hernán Cortés con sus aliados indígenas para encontrarse con Moctezuma. Además, aunque muchos se nieguen a reconocerlo, estas calzadas se concibieron antes que el Paseo del Prado en Madrid o la Avenida Pensilvania en Washington o los Campos Elíseos en París. Entonces, en suma, todos estos elementos le dieron armonía, pero sobre todo funcionalidad a las ciudades de nuestros antepasados. Y además aportaron nuevas e importantes nociones de urbanismo al mundo entero. Yo no les cuento más, perdón, se me fue el aire, no les cuento más, los invito a que nos maravillemos con la grandeza y la belleza de las ciudades abiertas mesoamericanas. En Mesoamérica las ciudades eran un reflejo de la armonía del cosmos. Eran los espacios que conectaban el cielo, la tierra y el inframundo y establecían los 4 puntos cardinales, que seguían el curso del sol y de los astros, que les permitían organizar los ciclos agrícolas y la vida comunitaria. Teotihuacán, Tula, Texcoco, México-Tenochtitlan o las grandes ciudades mayas en las selvas y las llanuras de Yucatán, como Calakmul, Palenque o Chichén Itzá, o la gran capital zapoteca de Monte Albán, fueron pensadas en función de la orientación astronómica. Los habitantes de estas ciudades se distribuían de forma ordenada en barrios. En Tenochtitlán, los llamados calpulis estaban destinados a fortalecer la convivencia familiar, tribal y gremial. Estos barrios se trazaron en torno a los grandes ejes cósmicos, así como referentes de observaciones astronómicas. Los grandes espacios comunitarios en estas ciudades fueron concebidos por los olmecas primero y luego recreados en los grandes centros urbanos de Mesoamérica. En contra del urbanismo medieval defensivo, el urbanismo de nuestros ancestros está basado en principios astronómicos y en un diálogo arquitectónico con los entornos y la promoción de la comunidad. El urbanismo mesoamericano sorprendió a los conquistadores españoles desde sus primeros contactos. El mayor impacto lo registraron al contemplar desde lo alto las poblaciones de los lagos del Valle de Anáhuac, particularmente México-Tenochtitlan. Así lo describió Bernal Díaz del Castillo. Desde que vimos tantas ciudades y villas pobladas en el agua y en tierra firme otras grandes poblaciones, y aquella calzada tan derecha por nivel como iba a México, nos quedamos admirados. Y decíamos que parecía a las cosas y encantamiento que cuentan en el libro de Amadís, por las grandes torres y cúes y edificios que tenían dentro en el agua, y todas de cal y canto. Estos desarrollos urbanos transformaron la manera en que se pensaban las ciudades en Europa y es una de las más importantes aportaciones al mundo para los siglos venideros de nuestros ancestros. Este trazado urbano cosmológico está profundamente relacionado con el humanismo mexicano. Gracias a esta organización citadina, los centros comunitarios propiciaron el encuentro entre las mujeres y los hombres de todas las edades, en diálogo con la naturaleza y el cosmos. Hoy todavía podemos imaginar cómo nuestros ancestros se reunían en las grandes plazas de estas ciudades abiertas para ver las mismas estrellas que hoy podemos ver en el cielo.
Bueno, pues muchas gracias. Nos vemos la próxima semana con otra cápsula de humanismo mexicano. Gracias. Gracias. Buen día.